Salud Integrativa, Asociación para la Defensa y la Divulgación de la Medicina Integrativa. Únete a nosotros, asóciate y toma el control de tu salud. Hablamos de cómo cuidar y cómo mejorar nuestra salud con salud integrativa. Hoy hablamos del dolor, una experiencia, en fin, frustrante, ¿eh? Una experiencia en la que el cuerpo también nos está diciendo que algo no está funcionando bien. Lógicamente puede mermar mucho nuestra calidad de vida. Y desde luego, si es un dolor crónico o agudo, pues también tiene su reflejo, ¿verdad?, psicológicamente, emocionalmente, ¿no? La calidad de vida de las personas que tienen esos dolores crónicos es realmente complicado, se hace duro el día a día. ¿Y cómo afecta psicológicamente? Hoy vamos a ver el abordaje del dolor y vamos a ver también su relación con nuestra salud también psicológica, cómo abordarlo. Y vamos a hablar del dolor y lo hacemos con la psicóloga integrativa Elena Guerrero, que hoy nos acompaña. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, un placer. Buenos días. Definimos como nos gusta, si te parece, conceptos. Hablamos del dolor, le damos una pincelada. Todos sabemos lo que es, desde luego, y cuando duele sabemos que algo no va bien, ¿no? Pero pues, centremos un poquito, definamos conceptos. Bien, primero, para definir el concepto del dolor tendríamos que acudir a la Asociación Internacional que estudia el dolor y que dice que el dolor es una experiencia física o psíquica desagradable y que cursa habitualmente con un malestar tanto real como potencial, de una lesión física tanto real como potencial. Tanto real como potencial. Significa que también interviene de alguna manera, obviamente cada persona, digamos, el dolor entiendo que es difícil de medir, ahora nos contarás, y para cada persona puede ser una experiencia. Esto que se dice que hay personas que resisten mejor el dolor y otras que parece que menos. En todo caso, es difícil de medir. ¿Tiene relación también, digamos, con la psicología? ¿Psicológicamente podemos acrecentar una situación de dolor? Por supuesto. Últimamente cada vez más las personas acuden a los centros de psicología porque quieren afrontar y resolver esta problemática desde otra visión, desde otro camino que no sea el farmacológico. Entonces nos encontramos con una gran cantidad de estas personas. Hay muchos autores que ahora están hablando sobre la unidad psicosomática. No, perdona, te quería comentar otra cosa antes, ¿no? Antes de entrar en autores concretos, ¿no? Yo quiero primero aclarar dos puntos que son importantes. El primero es que me gustaría disolver la creencia que hay entre el dolor físico y el dolor emocional. Esta dualidad, estamos acostumbrados a ella, ¿no? Me duele la cabeza, pero si me siento mal no me duele nada, mal emocionalmente. Tenemos una herencia cartesiana donde existe esta dualidad, donde el cuerpo ha sido estudiado habitualmente por los científicos porque es tangible, pero lo intangible, que es lo espiritual, lo emocional, era estudiado anteriormente por la religión. Ahora somos otros profesores que lo estudiamos. Por ejemplo, partimos de esta visión psicosomática. ¿Psicosomática qué quiere decir? Que integramos lo que nos pasa en el cuerpo y lo que nos pasa mentalmente o emocionalmente. Es decir, que lo que nos ocurre emocionalmente se va a reflejar en el cuerpo y lo que ocurre en el cuerpo se va a reflejar inmediatamente en la parte emocional. Un ejemplo es la depresión. La depresión es una dolencia psicoemocional, todos sabemos, pero siempre circula con muchísimo dolor, con dolor de espalda, con dolor de cabeza, migrañas son las habituales, con alteraciones digestivas, es decir, siempre hay este circuito, que es lo que nosotros llamamos somatización, es decir, cómo se refleja lo que nos ocurre emocionalmente en el cuerpo y viceversa. Y viceversa, o sea que, claro, obviamente el cuerpo es todo uno, ¿verdad? Y en salud integrativa ponéis el énfasis en que salud física y salud emocional es todo uno, porque hablamos de nuestra salud. Por tanto, consultar a un psicólogo, una psicóloga cuando hay situaciones de dolor o de dolor crónico, en fin, es una buena idea, ¿no? Claro, ayuda a la terapia, ¿no? Claro, verás, por ejemplo, en la asistencia primaria hay mucha demanda sobre el dolor, pero no solamente hay que interpretar o hacer un diagnóstico con relación a los daños físicos, sino, por ejemplo, un dolor de estómago puede ser una lesión de tejidos, pero también puede ser una crisis de angustia. Hay muchos autores, que es lo que te decía antes, muchos autores que escriben sobre esta unidad psicosomática, y uno de ellas, que a mí me gusta mucho, por eso lo quería resaltar aquí, se llama Alice Miller,
que tiene un libro muy bonito que se llama El cuerpo nunca miente. Está basado en una serie de entrevistas a personajes importantes sobre sus vivencias en la infancia y en la adolescencia y ver cómo estas vivencias emocionales, malas vivencias emocionales, se reflejan más tarde en una problemática física. No estamos acostumbrados a lidiar con nuestras emociones, tendemos a esconderlas, tendemos a silenciarlas. Si no las expresamos verbalmente o corporalmente, estas emociones que no se quedan inmóviles van a buscar su vía de salida y habitualmente será rompiendo tejidos. Pienso que muchos telespectadores y telespectadoras se pueden sentir identificados con situaciones que todos hemos vivido, con emociones potentes desde el miedo, que eso ha tenido un reflejo en el físico y cuando ha desaparecido o hemos orillado esa situación, también una gastritis, por ejemplo, resulta que ¡ay, ha sido, fíjate, se ha ido! Bueno, no es milagrosamente, ni muchísimo menos, sino que esto que está explicando Elena Guerrero es muy importante, la relación que tiene. ¿Esto sería también objeto de atención en la atención primaria? Es decir, cuando vamos con un dolor físico, ver también si psicológicamente hay algo de relación. Evidentemente, es lo que llamamos psicosomatizaciones, es decir, siempre se va a reflejar de una manera. Si nosotros tenemos conflictos emocionales que no se resuelven y que hay muchos que no se resuelven durante años y que pasan así toda la vida. Te voy a poner un ejemplo y que te darás cuenta. Hay muchos hermanos que durante mucho tiempo pasan años y años sin hablarse. ¿Por qué? Por envidias, por celos, por competencia, sobre todo por herencias, ahí es donde más aparece. Hay muchas parejas o amistades que se separan por prepotencia, por rasgos narcisistas, por malas interpretaciones. Y lo dejamos ahí esperando que el tiempo lo solucione. El tiempo, en este caso, no soluciona nunca nada, sino empeora. Y no nos damos cuenta de lo nocivo que es tener conflictos emocionales sin resolver para la salud tanto física como emocional. Aquí estáis los profesionales, en efecto, de la psicología para ayudarnos a resolver precisamente esos conflictos, ¿no? Entrarían, por tanto, aquí estos malestares a los que, en principio, es que no sabemos lo que pasa, venga a hacerle pruebas a esta persona, pero no detectamos nada anómalo que pueda generar este dolor o esta patología. Claro, esto es lo que pasa. Mira, yo tengo un amigo médico que trabaja en la Seguridad Social que me dice siempre, Elena, al lado de cada médico o médica tendría que haber un psicólogo o una psicóloga, porque el 90% de las demandas que tenemos o tiene una etiología psicoemocional o circulan alrededor de un problema emocional. ¿Cuáles son las frases que oímos con más frecuencia? Pues la vida me pesa, me siento morir, no sé lo que me pasa, las pruebas me salen bien, pero yo no me encuentro bien. Esto tiene una característica importante porque las emociones, la mayoría de las emociones son invisibles, sobre todo porque las escondemos. Las hacemos invisibles o las negamos porque, para empezar, no sé poner palabras a mis emociones, me da miedo lo que piensen los demás. Bueno, múltiples situaciones. Y entonces estas heridas emocionales que hemos mantenido quietas, en silencio o escondidas, aparecen, como decía antes, a través de una herida emocional, de una herida física. ¿Qué pasa aquí? Que entonces sí nos movemos, a buscar una medicina, a buscar al médico. Esto es estupendo porque entramos en movimiento para resolver tanto desde un lugar o desde otro. Pero cuando nos encontramos con frases tan tremendas como no sé para qué haces esto, porque esto es crónico, es que esto no va a cambiar nunca, o como le decía un profesional a una paciente, me decía, pero no vas a tirar nunca la toalla, tú vas a seguir aquí. Entonces, claro, esas frases que son sentencias, lo que hacen es llevar a la persona no a una emoción también, sino a una metaemoción. La metaemoción, al contrario que la emoción que es movimiento, la metaemoción nos produce parálisis, nos inhibe y entonces nos quedamos de esta manera sin recursos en la vida. La función del profesional es buscar y ofrecer recursos. Sí, nos genera, ¿verdad?, este bloqueo, ¿eh? Quedamos en efecto como absolutamente paralizados. ¿Y qué ocurre con estas, digamos, sentencias repetitivas que nos hacemos, ¿no? Esto que decías, siento que la vida me pesa, siento que me quiero morir, que no puedo con mi vida. Si uno se repite mucho eso también, claro, al final... Claro, si todo el mundo te repite esos comentarios, la sensación o la emoción que vas a crear internamente es la sensación de soledad, de desesperación,
de desilusión. Entonces aquí hay una cosa muy interesante, Chimo, porque el cerebro no distingue entre una herida emocional o una herida física, entre una amenaza real, viene alguien a robarme o a matarme, o algo que yo fantaseo. Es decir, el cerebro funciona exactamente igual. Esto nos viene muy bien a los psicólogos porque podemos generar situaciones sin vivirlas realmente con la visualización. Pero entonces el cerebro pone en marcha sistemas para reparar estas heridas. Los sistemas habituales son el sistema inmune, evidentemente, el sistema límbico, el sistema nervioso, el sistema neuroendocrino. Pero como no enfocamos la solución adecuada, que habitualmente es una vía doble, entonces ¿qué ocurre? Que estos sistemas se agotan. Tú habrás oído muchas veces, estoy agotado o agotada, no tengo fuerzas para seguir, es que no sé qué me pasa. Si nos agotamos, nos vamos a quedar paralizados. Y esto es lo que ocurre, tenemos que seguir empujando, es decir, para crear un nivel de energía y para resolver tanto los temas físicos que se manifiesten físicamente como emocionalmente. Aunque decimos que claro, es muy complicado, muy complejo medir el dolor, ¿cuál sería, digamos, el dolor agudo y qué lo diferenciaría del crónico? Entendemos que el crónico es sostenido en el tiempo, ¿no? ¿A partir de qué momento se cronifica o se considera crónico? El agudo es un dolor que sabemos que tiene un tiempo límite, esa es la característica fundamental, con lo cual nos puede durar 5 horas o 5 días, pero sabemos que tiene un final. Una quemadura, por ejemplo. Justamente. Sería, ¿no? Sabemos que tenemos que aguantar, pero llegamos al final. Vale. Pero un dolor crónico es irremediable, sabemos que va a continuar in eternum, lo que sí podemos hacer es rebajar la intensidad. ¿De qué depende? Depende de la resiliencia que tenga cada persona y de la estabilidad que haya construido internamente. Habitualmente el dolor crónico va acompañado de emociones como la angustia, como la depresión. Hay una cosa muy interesante aquí, que las personas que tienen un dolor crónico de alta intensidad buscan rebajar, porque es imposible vivir con ello. Entonces buscan drogas, no solamente las drogas oficiales, sino todas las que puedan. La consecuencia es que hay un deterioro del sistema cognitivo, tenemos una disminución de la capacidad de la memoria y desgraciadamente si no llegamos a resolver, a solucionar este tema, podemos empezar a pensar en el suicidio. Ojo, que estamos hablando de la principal causa de muerte en adolescentes, causa de muerte no natural, el suicidio. Hablamos del sufrimiento, de un tipo de sufrimiento que, como tú dices muy bien, Elena, no se ve, pero duele también mucho, porque yo creo que puede llegar también a sentir ese dolor, ese pesar, ¿no? Eso que la vida nos pesa. Dolor físico y emocional, ¿cómo están relacionados, verdad? Verás, el dolor emocional, el más habitual, como acabo de decir, es la angustia, es la depresión, pero también la ira. Los últimos estudios han demostrado que una etiología, una causa también de dolor crónico y dolor agudo son aquellas emociones peyorativas en principio, rabia, impotencia, desesperación, que no se expresan. La angustia, nos guardamos todo no eso, las guardamos. La angustia, por ejemplo, o cualquier emoción es un potenciador del dolor, también un inhibidor del dolor. Pero la angustia es muy perturbadora porque, por ejemplo, después de una intervención, la angustia lo que hace es prolongar el periodo de hospitalización y también obstaculiza mucho la recuperación, por ejemplo, de una intervención quirúrgica. Y en la depresión, ¿qué es lo que ocurre a las personas con dolor crónico y ya estando en depresión? Pues que están desalentadas y no se fían ya de cualquier tratamiento, piensan que evidentemente cualquier tratamiento no les va a servir y terminan por abandonar los tratamientos. En este sentido, el carácter de una persona que sea más alegre o más optimista, porque no sé si también decir, bueno, esta persona como está, no sé, más preparada para cuando vienen las cosas mal, ¿no? Incluso en familias hay hermanos que este es el negativo, ¿no? Y ahí el pesimista. De alguna manera el carácter también interviene en que ese dolor físico, ese dolor emocional, bueno, paliarlo de alguna manera. Sí, te voy a contestar a esta pregunta, pero quería comentarte una cosa que es importante. Las características del dolor emocional, ¿no? El dolor emocional, como hemos dicho anteriormente, es invisible, pero también el dolor emocional se produce de manera inmediata, pero las consecuencias del dolor emocional no resuelto, que son las consecuencias físicas, no se producen de manera inmediata.
Voy a poner un ejemplo. Mira, en un robo, yo llego a casa y me doy cuenta que me han robado. ¿Qué ocurre? Que tengo un impacto emocional de rabia, de impotencia, de desesperación. La reacción emocional es inmediata. Mi cerebro, como he dicho antes, no distingue entre una amenaza real, imaginaria, física o emocional. Pongo todos los sistemas en funcionamiento, se agotan y después de unos meses o unos años aparece la dolencia física. Claro, como no aparece la dolencia física inmediatamente y está separado en el tiempo, es muy habitual que no relacione el hecho emocional con el hecho físico. Y respondiendo a tu pregunta, es verdad que cada persona va a confrontar o afrontar el dolor de manera diferente dependiendo de su capacidad, de su solidez como persona. Te comento tres rasgos de tres personas diferentes. Por ejemplo, personas con rasgos histéricos son personas poco maduras emocionalmente, con lo cual la expresión de su dolencia va a ser magnificada. Su tema de conversación siempre va a ser la enfermedad. De hecho, se llega a erotizar un poco el tema de la enfermedad. Las personas hipocondríacas están alerta constantemente para ver si su cuerpo funciona perfectamente o hay alguna desviación o variación. Son las típicas personas que van inmediatamente a Internet, buscan sus síntomas, encuentran los suyos más otros más, con lo cual agrandamos. Y unos grados más de las personas con rasgos hipocondríacos serían las personas más obsesivas, que son las personas que están rumiando constantemente su dolor y además desarrollándolo en enfermedades mucho más grandes. Bueno, más o menos estas son los típicos. Nos quedan un par de minutos, no es mucho tiempo, Elena, pero ¿de qué manera, desde la consulta de psicología integrativa, qué se puede hacer para ayudar a los pacientes con este dolor emocional también? Primero tenemos que tener en cuenta que el dolor emocional tiene tres fases. Una, que es la fase de la ansiedad. Nos ponemos a buscar qué método, qué profesional, qué terapia o qué psicoterapia nos puede ayudar. La segunda es la fase de la depresión, porque vemos que no conseguimos quizás los efectos que queremos, sobre todo con un dolor que es muy intenso y crónico. Y la tercera parte es la tercera fase, la fase de aceptación. Acepto, me tranquilizo que esto es así, que seguramente pueda rebajar mucho, incluso a lo mejor hacer que desaparezca, pero tengo que hacerlo con tranquilidad y con tiempo. Nivelamos los sistemas, creamos una homeostasis y entonces el dolor disminuye. Pero ¿cómo podemos intervenir? Pues también de tres maneras. Una, intentar que la persona ponga su atención en otra cosa que no sea la preocupación por el dolor, por la enfermedad. Esto a veces es difícil porque en personas crónicas su mente está secuestrada por el dolor, pero tenemos que intentar conseguirlo, aunque sea en pequeños periodos de tiempo. La segunda fase es hacer ejercicio. Claro, esto las personas me dicen, pero si me duele, ¿cómo voy a moverme? Bien, si hay un dolor muy intenso, hay que rebajarlo inmediatamente con medicación. Pero en cuanto puedas moverte, hay que moverse, porque el cuerpo no está diseñado para quedarse quieto en el sofá todo el tiempo. ¿Y por qué digo movimiento? Porque el movimiento produce endorfinas y encefalinas que rebajan el dolor. La tercera parte sería abordar los conflictos psicoemocionales, regularlos, incluso disolverlos si podemos. Y estas son un poco las tres partes. Como ves, Chimo, abordar el tema del dolor es un tema complejo que afecta a lo físico, a lo psíquico y a lo social, voy a decir lo personal y lo social, con lo cual la intervención tiene que ser una intervención integrativa. Dolor físico y emocional forman parte de una, por tanto hay que abordarlos de manera integral. Se llama Elena Guerrero y creo que nos lo ha explicado fantásticamente bien, es psicóloga integrativa. Gracias por acompañarnos, Elena, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Como siempre, el pronóstico del tiempo y luego los deportes. Que paséis una tarde muy feliz y hasta mañana.